poema y prosa para acompañarnos en un paseo por la ciudad, la nuestra, la de los juegos infantiles, la de las noches interminables de años olvidados, la de los besos en portales, olores a guiso, mochilas derrapando por los adoquines, el Toledo de cielos grequianos, posadas cervantinas y paseos después de un chaparrón primaveral, el Toledo que así describe David Calvo en su último libro. Un paseo por la plaza de Zocodover y sus recuerdos de niño, de los juegos a la rayuela, la comba, el pilla-pilla o el escondite. Por la calle Comercio. Te seguimos llamando Ancha, aunque no lo seas, dice el autor, es nuestro regalo por ser tan nuestra, por hacernos partícipes de tus secretos, de tus miedos, de tus verdades. Por la plaza de las 4 calles, aunque no son 4 sino 5, las que en ti desembocan, desatinos del destino. Y así, plazas, calles, callejones, paseos y adarves. Y en ese paseo, también los monumentos y esas historias milenarias que son también las nuestras, que nos harán volar con la imaginación por alguna de sus leyendas y un paseo en el que nos dejaremos acompañar por los personajes que recorrieron estas mismas calles que pisamos siglos atrás. Una mirada diferente sobre esta ciudad llena de vida, su pasado y su presente. Bueno, pues ya lo ven, hoy les proponemos un recorrido muy especial, que ya les digo yo que no les va a dejar indiferentes, por la ciudad de Toledo. A través del libro Toledo entre versos e historias, tenemos aquí a su autor, que es David Calvo. David Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho el libro, así como punto de partida te lo digo, porque es totalmente diferente a la idea que tenemos de ese recorrido que otros libros pueden plantearnos sobre la ciudad de Toledo, y lo vamos a demostrar. Un recorrido que haces a través del verso y de la prosa. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, muchas gracias. Sí, es un libro que nació de mi amor por Toledo, porque yo soy toledano y me encanta la ciudad donde vivo, donde tengo la suerte de vivir. Y entonces este libro fue una idea de recorrer Toledo de otra manera. Por eso, bueno, tiene unas ciertas divisiones que ahora veremos y es un recorrido para ver Toledo de otra forma, a lo largo de su historia, pero también de su presente. Es un vuelo casi entre el pasado y el presente. Claro, a mí me gusta mucho cuando hablas de la historia en mayúsculas y la historia en minúsculas, que lo dices muy bien, ¿no?, al comienzo del libro, porque la historia de Toledo es la de, pues, de esos grandes personajes de los que das cuenta también en el libro, ¿no?, que han forjado, ¿no?, lo que es la ciudad hoy en día, pero también es la historia de la gente que lo habita, ¿no?, que quizá no tenga esa importancia, ese peso histórico, pero que con su paso, ¿no?, por la ciudad también le ha dado vida. Sí, bueno, yo como historiador me gusta mucho la pequeña historia, la que se llama la intrahistoria, porque es un poco como han vivido nuestros antepasados, es decir, no hablamos aquí, que se habla de Felipe II, de Carlos V, de María Pacheco, de muchos otros grandes personajes, pero también se hablan de personajes cotidianos, de niños jugando, de todo lo que hay en esta ciudad, de uniformes, de sotanas, de todo. Es un recorrido por la pequeña historia, ¿no?, de cómo vivía la gente también en la ciudad de Toledo. A mí me gusta mucho pensar. Bueno, hay un poema, por ejemplo, del Circo Romano, que cuenta la historia de un áuriga, cómo vivía un áuriga que tenía que recorrer y participar en las carreras de circenses. Qué cuánta historia, ¿eh? Tiene esta ciudad, cuánto juego y qué difícil hacer la selección, también lo pensaba según iba pasando las páginas del libro, quedarte con un número determinado de calles, de leyendas, de personajes. Esto ha sido difícil. Sí, porque hay que parar en algún momento, porque dan ganas de seguir. Porque claro, hay tantas. Cada calle, la verdad es que en Toledo cada calle tiene no una historia, tiene 3 o 4 historias y eso la hace única. Yo creo que en pocas ciudades del mundo pasará lo que pasa en Toledo, que cada calle es un cuento entero. ¿No? Y para cada persona. O una novela casi. Sí, totalmente, ¿no? Pero para cada persona. Cada lugar también le lleva una serie de recuerdos. En tu caso entiendo, ¿no?, como toledano, que también están muy presentes en el libro, los tuyos, los de tu familia. Sí, por ejemplo, en la plaza de Zocodover, pues hablo de mi madre, de mis tías, que bueno, mis bisabuelos tenían allí una sastrería en la plaza de Zocodover, entonces pues ellas siempre cuentan que jugaban allí en la plaza. Digo, bueno, ahora cambia un poco la cosa, ya no hay tantos niños jugando, pero... O algunos amigos me han dado información de, por ejemplo, el Paseo de la Virgen de Gracia, donde jugaban, o de otras calles, entonces eso a mí me parece también un recuerdo muy interesante. O donde íbamos cuando éramos adolescentes, por ejemplo, la calle de la Chapinería, donde estaban un par de bares que entonces frecuentábamos todos los toledanos, que éramos
muchos jóvenes, entonces eso también se plasma. Claro, fíjate, por lo que cuentas, David, va asociada, ¿no?, tu vida, los recuerdos de tu vida, cuando eras niño, cuando eras adolescente, a lugares concretos, ¿no?, de la ciudad. Sí, es un paseo, por eso, de muchos sitios donde hemos vivido. Por ejemplo, mis abuelos vivían en el Cristo de la Luz, pues yo lo recuerdo subiendo y bajando el Cristo de la Luz, cuesta empinada. Menuda cuesta, casi de las peores. Eso da mucha longevidad. Sí. Muchos años de salud, mucho ejercicio físico. Exactamente. En esa Así cuesta. fueron longevos. Y bueno, pues yo cuento eso, cómo subían y cómo bajaban, pues saludando a la gente, pisando esas piedras milenarias, viendo la mezquita. Entonces, es un poco también mi historia, pero también la historia de mis amigos, de mi familia y en definitiva de todos los toledanos. Sí, incluso de los turistas, porque hablo de los turistas para que conozcan Toledo de otra forma. Mira, hay un lugar muy importante que es la Plaza de Zocodover, antes lo has mencionado, ¿no?, que se abre el libro precisamente con esta plaza, y has mencionado esos recuerdos tan bonitos, ¿no?, de la sastrería de tu familia. Hay una fotografía que acompaña a ese texto que incluyes, que es del archivo municipal, y muestra una plaza de Zocodover pues llena de gente, con un bullicio, ¿no?, ese día a día entonces en el pasado, que es verdad que puede contrastar con la actualidad, que sigue tan bulliciosa la plaza de Zocodover, pero quizá por otro tipo de personas, ¿no? Antes estaban más los toledanos disfrutando de su plaza, ahora la vemos llena de turistas. Claro, eso también un poco para que se vea Toledo como era, ¿no?, como era una ciudad muy vivida. Yo muchas veces cuando hablo de la historia de Toledo digo, es que en el siglo XVI vivían 56.000 personas solo dentro de murallas. O sea, tenía que ser un hervidero humano aquello. Entonces, bueno, en los años 60, 70, pues igual era una ciudad que era un hervidero humano y claro, el urbanismo de Toledo es como es, entonces las plazas era el lugar de encuentro, donde la gente iba en invierno al solecito o en verano se buscaba el fresquito en otros lugares, entonces ahí también lo he querido un poco remarcar todo eso, la forma de vivir esta ciudad. Es inevitable sentir un poco de nostalgia de esto que estás contando, es un libro también de recuerdos y creo que nos van a pellizcar un poco el corazoncito, ¿no?, de lo que ha perdido también la ciudad en ese sentido, ¿no? Sí, se ha perdido vida, esperemos, yo siempre soy optimista y espero que esta vida se vuelva a recuperar, que otra vez Toledo, las instituciones, pues otra vez lo intenten hacer que se pueda vivir en esta ciudad, que yo creo que tiene muchas posibilidades. Tenemos un casco histórico grandísimo, si no recuerdo mal, es el segundo más grande de Europa después de Roma, entonces creo que tiene muchas posibilidades de que vuelva la gente a vivir, a lo mejor no 50.000 personas, pero a lo mejor sí 20.000, 22.000 personas en el casco histórico podrían vivir muy cómodamente y haciendo una simbiosis correcta con el turismo. Claro, claro, que se pueda compaginar el poder vivir en Toledo, ¿verdad?, exactamente, con la gente que lo quiera visitar, ¿no? Y que el turismo evidentemente es una fuente de riqueza, uno de los pilares fundamentales de la economía, pero que también se permita, ¿no?, una vida pues, cargada de recuerdos como lo que tú estás contando, los niños jugando en las plazas, ¿no?, del casco histórico. Exactamente, los niños... Bueno, y las fotografías que mencionabas son cogidas del archivo municipal, el archivero, que es una gran persona. A Mariano vamos a mandarle un saludo. Mariano, desde luego, un saludo y un gran abrazo. Y escogí, hay 5 más la portada. Y son fotos históricas que un poco lo que quieren dar a entender es eso, la vida de Toledo. ¿Por qué eliges esta para la portada? Mira, ya que lo mencionas. Bueno, pues esta es mi plaza favorita de la ciudad de Toledo, la plaza de Santo Domingo el Real. Es una plaza para mí que es preciosa, es acogedora, es solitaria, es entrañable, es romántica, habla de Bécquer, es una plaza que tiene de todo, tiene corazón, tiene vida, es una plaza que habla por sí sola. Cuando no tenía la reja que tiene ahora. Exactamente. Que este es un ejemplo que pensamos que las cosas han estado siempre así. Y hasta un periodo relativamente reciente no es así. Y sin embargo muy actual, porque la tuvieron que poner las monjas del convento porque se sentaban los chicos a echarse unas cervecitas. ¿Lo ves? Pues este es el ejemplo, ahora que lo mencionas, ¿no?, de cómo una ciudad va evolucionando con los años, va cambiando, ¿no? Y bueno, va asociada tanto a los recuerdos. No me quiero quedar solo con plazas, calles, callejones, paseos y adarves, que así se titula el primer capítulo. Adarve es una palabra preciosa que siempre me ha gustado y que desgraciadamente se está perdiendo. Fíjate que tiene ese origen árabe, ¿verdad? Sí, igual el vocabulario, yo siempre digo Toledo
nos da para mucho. Todas las palabras que utilizamos todavía están hablando de nuestro pasado judío, de nuestro pasado musulmán, por supuesto, de nuestro pasado y presente cristiano, ¿no? Pero que están hablando constantemente de eso. Palabras como que decimos mucho alhaja, que es una palabra tan toledana, o adarve, pues todavía yo creo que habría que revitalizar también el vocabulario y conservar esas palabras que son tan bonitas, que merecen tanto la pena. Destácame algún otro lugar, venga, de este primer capítulo, antes de que te hable yo de las leyendas, que esto siempre Bueno, pues la plaza de Santo Domingo el Real para mí es un lugar muy, muy destacado, pero bueno, también como te contaba, la calle Chapinería, porque para mí tiene muchos recuerdos de juventud y ahí pues... Claro, claro. Yo estaba acordándome cuando estaba leyendo el libro, que es un libro para disfrutar, por cierto, no es un libro en el que uno empieza por la primera página y continúa la lectura, ¿no? De forma habitual, sino que podemos cogerlo en cualquier momento. Voy a leer este capítulo o voy a quedarme con este lugar en concreto, por ejemplo, cuando hablas de la calle Sillería, ¿no? Y qué bonito es también saber el origen, ¿no? De por qué esta calle se llama así, ¿no? Saber que en su origen había una venta de sillas para los caballos. Para los caballos, sí. Bueno, todas las calles que rodeaban el Zoco, nuestro actual Zoco de Over, pues eran calles que eran calles de oficios y cada una de ellas tenía un oficio, y la calle de la Sillería, tan bonita también, sobre todo a mí es una calle que me gusta mucho para el Corpus, porque se engalana muy bien, es una calle especialmente interesante y da gusto pasar cuando la víspera del Corpus por allí. Es una de las calles más, preciosa, ¿no? Es verdad que más se disfruta en ese recorrido, ¿no? En la víspera. Y también la gente pues no sabe mucha gente no lo sabe, que tiene su origen en las sillas de montar y también un lugar donde había muchas ventas, donde se hacían muchos negocios vinculados con el Zoco de Over, porque el Zoco de Over sobre todo se vendían animales y especialmente caballos. Entonces allí, pues, bueno, también otra palabra muy bonita, albeitares. Los albeitares es más difícil. Eran los que aconsejaban vender un caballo, un poco los veterinarios de los caballos. Y en Zoco de Over, en nuestro zoco, los albeitares tenían un papel muy importante. Sí, albeitares. Albeitares. Y sus callejones, que también recoges, ¿verdad? En el libro me está acordando del Callejón del Diablo. Algunos tienen estos nombres, ¿no? Que entiendo que cuando vienen los turistas, ¿no? Claro, sí, les asombran. y lo buscan. Lo buscan, el porqué. El Callejón del Diablo, el Callejón del Infierno, el Callejón de los Muertos por la iglesia de San Andrés. Es que por eso cada calle es un mundo. Es que Toledo es para perderse. Ahora que mencionas, ¿verdad? Por ejemplo, el Callejón de los Muertos, es verdad que hay mucha gente que va a visitar la iglesia de San Andrés, que es preciosa, y también es un ejemplo, ¿no? de esa mezcla de estilos artísticos. Y es verdad que termina por la parte de detrás, que es el Callejón de los Muertos. Es que un día fuimos testigos, fuimos a hacer un reportaje allí y la gente se quedaba sorprendida. ¿Y por qué se llamará así este callejón? Sí, que son historias tan bonitas por el Callejón de los Muertos, ¿no? Porque allí, bueno, pues parece ser que el primer cementerio de la Caridad, o allí por lo menos sí que recogía la Caridad, la cofradía de la Caridad, la primera fundada en Toledo, recogía a los difuntos para llevarlos al patio donde los enterraba, el actual Paseo del Carmen. Sí, y por eso tiene ese nombre. Y por eso tiene ese nombre. Luego también parece ser un depósito de cadáveres más modernos en el siglo XIX. Entonces, cada calle es ponerse a contar y no parar. Es una desde luego. ¿No te pasa eso cuando viene algún familiar, algún amigo, ¿no? a Toledo? Y como toledano que eres, te toca, ¿no? dar el paseíto con ellos. Esto es maravilloso, ¿no? Y te preguntas. Sí, yo también soy profesor y tengo alumnos que son adultos, pues muchas veces me lo piden y digo, bueno, pues venga, vamos a dar un paseo, porque bueno, también es que creo que esta ciudad hay que enseñarla mucho más. Y hay que enseñarla incluso de otra forma. Sí, ¿por qué? Porque creo que a lo mejor muchas veces se enseña más lo de siempre. Y creo que tiene muchas posibilidades. Muchos otros rincones más desconocidos, ¿no? ¿Qué? Yo simplemente dar un paseo por la senda del río y ver ese Toledo diferente, explicar la historia de los molinos o de esas murallas, de esas edificaciones que hay en esa zona sur de la ciudad, que por qué no se trae por aquí a los turistas. Tú los bajas del puente de Alcántara y los llevas al lado del río hasta el puente de San Martín, y es un paseo delicioso, y es un paseo histórico, y es un paseo potentísimo, que tienes unos baños árabes que puedes ver, es una cosa espectacular. Y por eso digo que habría que enseñarlo de otra manera, porque todavía hay muchas cosas que están por descubrir para el gran público, incluso para el público toledano.
Mira, te doy la razón en lo que estás diciendo y ahora que mencionas el río, ¿no? El río Tajo es un libro en el que, como antes decíamos, está muy presente los recuerdos y a uno le entra esa nostalgia, pero también es un libro en el que se tratan temas muy actuales, por ejemplo, ¿verdad? La presencia del río Tajo, ¿no? Y esa reivindicación a cómo ha evolucionado, en este caso para mal, en estos últimos 50 años. Sí, yo acabo el libro con 2 poemas sobre el río y es un poco eso, esa reivindicación, porque el río siempre ha sido fuente de vida, lo que decimos, para el toledano de toda la vida, para los toledanos del siglo XIV, del XIII, hasta del I, si queremos, de la época romana, hasta prácticamente los años 70 del siglo XX, ha sido casi un modo de vida también. Y de subsistencia. ¿Cuánta gente en muchos momentos ha tenido que comer del río, de los peces que pescaban? Ya decía el refrán, en Toledo pescador o pajarero, porque muchas veces eran 2 formas de subsistir en la ciudad. O sea, había muchos gorriones, bueno, parece que cerca hay menos, y de la pesca del río. Sí, sí. No, y que nos da para una reflexión, vivir del río, incluso bañarse en el río, que esto fue hace 4 días, como quien dice. Nosotros ya no lo hemos visto, pero... Pero nuestros mayores sí. La generación quizá que nos ha precedido tiene muchas historias, ¿no? Relacionadas con esas tardes de baño, ¿no? En el Tajo, ¿quién lo diría ahora? Sí, y te recuerdan los merenderos que había y cómo pasaban el momento. Pero también voy más allá, porque también el Tajo pues nos habla de Juan Elo Turriano, otro gran personaje, ¿no? con su invento para subir su artificio, para subir el agua a la ciudad. O con Garcilaso, que era otro enamorado del río, ¿no? Y cuenta las ninfas. No, yo ahí no voy a entrar en las ninfas, pero es un tema también muy, muy apasionante. Sí, como inspiraba, ¿verdad? El Tajo, ¿no? Exactamente, para los grandes poetas. Sí. Mira, pues ya que mencionas el tema de algunos toledanos, algunos personajes que guardan relación con la ciudad, que también has tenido que hacer una selección, mencionas a Garcilaso de la Vega, Juan Elo Turriano, me estoy acordando de Alfonso X el Sabio, o por empezar por la primera, más atrás en el tiempo, Santa Leocadia. Santa Leocadia, otro gran personaje toledano, aunque no sabemos mucho, casi es más la tradición que la historia, y sabemos más de sus restos que de su vida, pero bueno, tiene una leyenda preciosa. La tumba o donde estaba en la celda, donde estaba presa, se iluminó la noche que murió, y luego toda la historia de sus restos, como cuando llegan los musulmanes son llevados a Oviedo, posteriormente en el siglo XII son llevados a Flandes y Felipe II es el que los vuelve a traer a la Catedral de Toledo. Entonces es una vida apasionante lo que tuvo que ser ese Toledo, ese final del Imperio Romano, donde las últimas persecuciones que ya había visto y había oído, las persecuciones en Ávila, de Vicente, de Cristeta, o de Eulalia en Mérida, entonces como ella también da su vida por la fe católica en ese momento. Sí. Después de Santa Leocadia, si no me equivoco, viene Recaredo. Recaredo. Bueno, pues otro gran personaje porque... De actualidad también. De actualidad. A ver qué hace con los restos. Sí. Pero bueno, Recaredo, claro, es el cambio del arrianismo al credo nicénico católico, entonces que hay eso, claro, eso marca la historia de España. Sí. Es difícil, quedarse solo con una selección, ¿no? Sí. Otro gran personaje, por ejemplo, que a mí me encanta es María Pacheco. María Pacheco. Sí. María Padilla, pero para mí María Pacheco, que es otro gran personaje, como ella... Yo digo toledana nacida en la Alhambra de Granada. Sí, es verdad. Porque también, los de Toledo también podemos nacer donde queramos. Nosotros hemos nacido aquí, pero puede haber toledanos de fuera. Entonces a mí me gusta que haya toledanos de Cremona, como Juan Elo Turriano, o como María Pacheco, nacida en la Alhambra de Granada. Aquí acogemos a todo el mundo. Yo siempre digo que Toledo tiene que ser una ciudad acogedora, porque para eso ha sido la ciudad de las 3 culturas. Bueno, pues María Pacheco, otra gran mujer, que se casó con Juan de Padilla. Al final se enamoraron y fue su guía. Y luego ella tomó el mando de las comunidades y bueno... Y que tenga también esa presencia femenina el libro, ¿verdad? Sí, he intentado porque hay muchas más, aparte de Leocadia, de María Pacheco. Bueno, pues yo hubiese incluido a Teresa de Jesús. Sí. Que es otra gran, para mí también tiene mucho de toledana. Vamos a reivindicarla también como toledana, Sí, ¿no? tiene mucho de toledana. Aquí hizo su tercera por su fundación. paso por la ciudad, ¿no? Y la huella que dejó en Toledo. Claro. Y la relación que tenía con Toledo era espectacular. Sí. Esa es historia con mayúsculas, ¿no? La que aludíamos al principio de la entrevista. Es verdad que pues la gente que ha pasado por aquí, ¿no? y que ha hecho que Toledo sea lo que es y que tenía que estar en el libro. Fíjate que es difícil
porque dedicas un apartado a los monumentos. Y claro, es que en Toledo quedarse solo con una selección de alguno de ellos, entiendo que también ahí has puesto parte del corazoncito, ¿no? Esos que son especiales para ti. Sí, un poco los más conocidos y los más especiales, porque por ejemplo la catedral, pues es que claro, la catedral tiene que estar sí o sí, no puede faltar la catedral. Que es difícil hacer un poema de la catedral, sí, pero no podía faltar. Yo creo que es el edificio toledano por antonomasia, donde creo que cuando uno visita un monumento, donde más a gusto se está, donde más feliz está. Toda esa construcción está construida está hecha de esa manera por algo y para algo, para crear unas sensaciones, para crear unas emociones, para crear esa paz de espíritu. Entonces, claro, eso marca. Y yo creo que estar en la catedral es una suerte. Sí, sí, y ahora que tenemos cerca también una efeméride importantísima, ¿no? Los 800 años que se van a celebrar, ¿no? De la construcción de lo que vemos ahora, la catedral gótica, ¿no? Exactamente. Por eso yo, por ejemplo, en el poema de la catedral reivindico mucho eso, a los carpinteros, a los rejeros, a los escultores, por supuesto, pero a los picapedreros, a todo el mundo que construyó la catedral, porque la catedral, que tardó casi 270 años en ser construida, pues claro, involucra a la ciudad de Toledo de esa época, a los trabajadores, a todos los oficios de la época. Entonces, claro, también después, porque siempre ha habido obras y siempre ha habido cosas que restaurar y cosas que reconstruir y cosas que hacer nuevas. Pero claro, la catedral... Es que implica toda la ciudad, ¿es verdad? Sí. Es de todos, entonces, claro, ahí la catedral es un edificio fundamental en Toledo. Sí, que no olvidemos, es verdad, la historia que esconden, ¿no? Todos los monumentos que visitamos, ¿no? Que muchas veces nos pasa que llegamos, visitamos la catedral y vemos a los turistas, ¿no? que quizá están acompañados, ¿no? por los guías que les van explicando, y muchas veces los propios toledanos se asombran, ¿no? y van escuchando, ¿no? lo que dicen los guías. Claro, y yo creo que es un enriquecimiento, ¿no? saber que hay que la catedral no es solo un lugar maravilloso arquitectónicamente, ¿no? sino que lo que están viendo en esos muros tiene todo un significado, ¿no? Y es un edificio que se tarda pues, muchas horas en conocer, porque no puedes ver la catedral en una hora ni en dos, pero es un edificio que es para estar y para descubrir todos sus rincones, sus tumbas, leer las cosas. Una joya, bueno, solamente la sacristía. Claro. Es una pinacoteca espectacular, entonces, claro, hay tanto que ver. O la capilla de San Blas, que es el Trecento italiano, estamos viendo el Trecento italiano, es lo que queda, que se ha salvado por las humedades, pero bueno, es lo que vemos, es una maravilla del Trecento italiano, del finale del Trecento. Se nota que nos gusta Toledo, ¿no? Lo estamos demostrando, ¿eh? Bueno, no tenemos mucho tiempo. Hay un apartado para las leyendas, que es verdad que las leyendas suelen dar mucho juego cuando vienen los turistas, ¿no? Pero también forman parte, no voy a decir de la historia, ¿no? y de las tradiciones de una ciudad, pero sí que han servido, ¿no? para enriquecer. Cuando hacemos esos paseos, hacemos esos recorridos por Toledo, sí que enriquecen, ¿no? en cierta manera. Y has elegido 10. He elegido 10. Bueno, he elegido 10, no sé por qué, pero porque creo que era un número muy redondo, aceptable. Y las leyendas no son historia, pero sí que tienen algo de historia. Sí. Todas las leyendas tienen un pelín de historia, porque, por ejemplo, el baño de la cava, pues claro, ahí nos está hablando del final del reino visigodo, la entrada de los musulmanes en Hispania y en la ciudad de Toledo especialmente. O, no, yo qué sé, el puente San Martín también, la mujer del arquitecto es otra leyenda preciosa. Y sí que nos hablan un poco, pues eso, de la construcción del puente, cómo se desarrollaría en ese siglo XIV. Entonces, sí que tienen un poco de intríngulis. Lógicamente las leyendas siempre las escriben quien tiene más poder, entonces muchas veces los musulmanes son un poquito malos, los judíos son un poquito malos, pero claro, yo siempre digo, nosotros tenemos de todo. En nuestro ADN tenemos las tres religiones. No, y que además tenemos la posibilidad de saber más, a partir de eso que hemos escuchado siempre, ¿no? Querer investigar, ¿no? Claro. Y claro, que esa visión que tengamos sea mucho más completa, sí. Pero mira, por ejemplo, el Cristo de la Vega, ¿verdad? Claro. ¿Cómo no nos va a gustar escuchar esa leyenda una y otra vez, ¿no? Imaginarnos, ¿no? que ha pasado eso. Exactamente. Que la leyenda sí que te lleva mucho a la emoción. Al disfrutar, a imaginar, a ver cosas que no existen o que no han existido, pero que a lo mejor te hubieran gustado que hubieran existido. Entonces, ahí hay que dejar un espacio a la emoción, que también es
es muy sano y muy recomendable. Sí. Bueno, pues David, se nos acaba el tiempo. Qué maravilla este recorrido que hemos hecho solo por algunas de las páginas del libro. Lo suyo es recomendárselo, ¿verdad?, a todos nuestros telespectadores. Sí, a mí me gustaría que el libro sirviese un poquito de guía. Sí, sí. Porque yo creo que con el libro se puede ir incluso por la calle, pararte en un punto, leer el poema, o el personaje, o el monumento, o la leyenda, y leerlo in situ. Entonces Sí, yo creo que sí. se disfrutaría todavía mucho más, aunque se puede leer en casa tranquilamente, evidentemente. Pero yo creo que las calles serían un buen lugar para leerlo. Pues aceptamos la idea, ¿eh? Yo creo que le vamos a sacar más juego, ¿no?, al libro. Yo creo que un poquito más sí. Y yo creo que además después de esta conversación hemos creado, ¿no?, ese interés por parte de los que nos ven en salir a la calle, ¿no?, y disfrutar de la ciudad, así como disfrutamos nosotros, que creo que ha quedado comprobado, ¿no?, con lo que hemos estado comentando aquí. Espero que sí. Pues David Calvo, muchas gracias por venir aquí a visitarnos. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Y a todos los que nos ven, también muchas gracias por estar aquí, así que espero que les haya gustado este recorrido por Toledo entre versos e historias. Gracias por acompañarnos.